después del relajo para pasar insurgentes por lo del Papa, pues vamos a archivarnos nuevamente acá con los chicos de división. Vamos a ver qué pasa con el ROT. Súper importante. Ese es el piso, no deben estar ustedes ahí. ¿Sí? Hay que tener un montón de cuidado. Yo manejo un poco diferente en los grupos que los camaradas de la División del Sur. Así que pónganse abusados. Puede pasar cualquier cosa. Cada quien es responsable de su bici. Si ven que yo paso, no es de ninguna manera una señal de que ustedes pasan. Ustedes, si ven que no pasan, se paran y nos reagrupamos enseguidita más adelante, ¿no? No pasa nada, no hay problema, no se angustien, juntos, pero no necesariamente pegados. ¿Qué más? Si alguien se está quedando atrás y siente que vamos muy duro, que en realidad vamos a ir leve, pero recuerden que hay que guardar un poquito de aire para el grito de ¡espérenme! No se aguanten hasta que ya no tienen aire, ¿no? Alguien seguro nos va a hacer el favor de ir hasta atrás, es decir, en la parte de atrás del pelotón, o además los que tienen la bandita amarilla. Ya saben, si ven que ellos los rebasan, están mal. Vamos a ir compactos nada más, sentido común, por favor. Sí. Vamos a pasar por algunos lugares bien chacas, principalmente por el mero corazón de Tepito. Ni va a ser necesario decirles que hay que ir juntos, van a ir todos. Y ahí procurar no poncharse, por favor, No se ponchan. Prohibido ponchar. Esta rodada es hablar de la decena trágica, que son 10 días de crímenes inconfesables que sacudieron la ciudad hace poco más de 100 años. Supongo que más o menos saben los antecedentes y el background. Nada más les digo, así como premisa central de mi propuesta, es que la culpa es del carro, la culpa siempre ha sido del coche. Porfirio Díaz invirtió en ferrocarriles y eso los hacía Francia, y Madero tenía la idea del progreso y del cambio y le gustaba la onda del coche y las autopistas, y los gringos querían vender gasolina. Estaban a principios del siglo pensando, no solo es el coche, sino las carreteras, los peajes, los estacionamientos, las gasolinerías, y ahora estamos aquí. ¿Verdad? Entonces bueno, vámonos, vamos platicando, ¿no? No hay equipo de sonido ni nada, entonces ahí trataré de platicar, ustedes a su vez traten de platicarles a los demás, y ahí vamos cotorreando, ¿no? ¿Dudas, comentarios, críticas? Bueno, si ven que hablé demasiado, me avientan un zapato o algo para seguirnos moviendo, ¿no? ¿Quién sabe cómo está el tráfico? Si hay que reaccionar con cuidado nada más. Sí. Nadie atrás de la barredora, nadie adelante del ROT, porque puede dar vuelta para donde sea. No, sí. Cualquier problema avisan. Me rebasan. No hay problema, nos vamos a ir patriotismo hasta Alfonso Reyes. Ahí vamos a dar vuelta a la izquierda, entonces si ven que llegan ahí y no ha llegado nadie, se esperan. ¿Verdad? El que se pierda, pierde. ¿Va? Bueno, vámonos. Si el 9 de febrero de 1913 se hubiera tomado se hubiera visto la oficina de Manuel Mondragón, que era uno de los principales conspiradores de la decena trágica, junto con otro antiguo general que se llamaba Gregorio Ruiz. Ellos dos, bueno, Manuel Mondragón, el dueño de este hermoso edificio, en realidad era un poco, yo creo, sabandija y traidor y culero, y le interesaba mucho tener mucho dinero. Él fue el inventor de un cañón que se llama el Cañón Mondragón, y la revolución se le acabó muy pronto. Madero hizo una revolución realmente democrática, digamos, ¿no? Hubo algunas balas en Zacatecas, pero en general fue una transición bastante pacífica, y eso a Manuel Mondragón no le convenía. Él quería vender muchos cañones y le convenía que no fuera tan pacífica la revolución, y
muy posiblemente por eso se unió a este gran plan de agitación. Dicen que Madero, bueno, yo estoy también seguro que Madero debe haber sido el presidente más querido que ha habido jamás en el país, ¿no? El único que llamó a levantarse en armas y el pueblo se levantó con él, ¿no? Al mismo tiempo era un ser de una ingenuidad encantadora, según platica un vegetariano, seguidor del Bhagavad Gita, y buena onda, ¿no? Sí, Oliver, aquí estamos Y bueno, aparentemente aquí nos está esperando más banda. Guapo de las Corillas. la contrarrevolución, Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz y gente de los batallones de los Dragones de Santa Fe, que estaban más o menos por donde sigue estando toda esa gente fea en Santa Fe. Después de los primeros tiros, se corrió la voz y Gustavo A. Madero corrió a dar la alarma al gabinete, a Palacio Nacional. Y cuando llegó a Palacio Nacional se encontró con la sorpresa de que Palacio Nacional ya lo habían tomado los aspirantes, el colegio de aspirantes de Tlalpan, sin tirar un solo tiro, nomás gritando en las puertas de Palacio Nacional, asustaron a los soldados de línea y hicieron que se rindieran todos. En el colegio de aspirantes eran chamacos, ¿no? El mayor debe haber tenido 20 años. Y para las primeras horas del 9 de febrero ya tenía Palacio Nacional y ya estaba sentado en la silla presidencial. En esa época en el DF había 7.000 teléfonos, 7.000 números telefónicos, y uno de esos obviamente estaba en el castillo de Chapultepec, donde dormía Madero. Así que Madero se enteró muy temprano que había pedos, ¿no? Y lo que se le ocurrió fue llamar al colegio militar, ¿no? El colegio militar también estaba aquí adentro y tenían la vergüenza esa de que los gringos les habían puesto hasta con la cubeta, ¿no? Entonces lo de heroico colegio militar todavía estaba así medio lejos, y cuando les dijeron que había chance, los traidores del colegio de aspirantes, fue más o menos de la vocacional que va con el fuego contra Madero era chaparrito y muy bueno hablando. Dicen que cuando se enteró no le dio nada de miedo, inmediatamente bajó a gritar, y bajó gritando y arengando a los muchachos del colegio militar, y se salió por Reforma y siguió arengando y hizo una marcha que se hizo muy famosa, la marcha de la solidaridad, donde se supone que el pueblo acompañó a Madero hacia Palacio Nacional, sabiendo que Palacio Nacional estaba tomado. Debe haber sido una marcha muy chida. Mientras tanto, la contrarrevolución habían ido hacia Santiago, en Tlatelolco, a liberar a Bernardo Reyes, que era el centro de la contrarrevolución. Lo que querían era quitar a Madero y poner a Bernardo Reyes. Bernardo Reyes era el secretario de Defensa cuando Porfirio Díaz, y era, en la lógica del poder de Porfirio Díaz, el sucesor del trono. No le gustó nada que dejaran a León de la Barrera y luego a Madero, y ultimado, y organizó una revuelta allá en su tierra, en Nuevo León, pero a la revuelta llegaron unos robavacas, bandoleros, y Bernardo Reyes era un militar muy serio. Antes de Bernardo Reyes el ejército era una porquería. Te daban opciones de cuando te arrestaban
cuando Madero ganó, en vez de disolver el ejército porfirista, lo que hizo fue disolver el ejército revolucionario. Y ¿sabes esta idea de que iba a gobernar con gente que estuviera preparada y que supiera cómo hacerlo? Y pues los que estaban preparados eran los que habían gobernado los últimos 30 años. Entonces, su gabinete pues siguió siendo de porfiristas, ¿no? Y en realidad nunca tuvo el poder de hecho, digamos, del gobierno, ¿no? Tenía el poder legal, pero finalmente hay un viejito que tiene las llaves y que sabe de qué llave hay que abrirle, y ese poder nunca lo tuvo, ¿no? Bernardo Reyes, en cambio, sí lo tenía, porque pues había entrenado al ejército y tenía mucho respeto entre los militares, tanto así que cuando la contrarrevolución llegó aquí a esta plaza para liberar a Bernardo Reyes salió caminando por la puerta con toda la guardia de la prisión lista para unirse a él, y se fueron y dejaron en la prisión un motín que fue una masacre así de gente, un montón de presos pues, que murieron, ¿no? Porque se fue toda la guardia. Y bueno, hay fotos, creo que de lo que más fotos he visto es de esta prisión en llamas, ¿no? Y destruida. Y hay un reporte que es pues casi que podrían hacer la película del puro reporte del último teniente que estuvo a cargo, digamos, de la guardia de la prisión de Santiago, y parecen casi una bitácora del apocalipsis zombie, ¿no? Así de, ya vienen los oigo golpeando en la puerta y así, la hoja rasgada. casi. También estuvo aquí el mayor Francisco Cárdenas, que fue el que luego asesinó a Madero por órdenes de Blanquet. Estaba aquí acusado de crueldad innecesaria, y para que a principios del siglo XX te acusaran de eso, estaba bien cabrón, ¿no? Quién sabe qué habrá hecho, pero era un tipo bastante malo, un sicario, ¿no? Un sicario del siglo pasado. Justo hay una carta muy interesante del general Blanquet escribiéndole al mayor Cárdenas, como tratando de decirle, pues sí tiene que haber gente así en todas las guerras, porque pues, alguien tiene que hacer las cosas feas. Bueno, ya les hablaré de mayor Cárdenas. No sé si hay algún comentario, una cosa muy chistosa o interesante de este episodio es que uno de los que más trabajó para que liberara a Bernardo Reyes de prisión fue su hijo, Rodolfo. Rodolfo le hicieron luego un juicio de traición a la patria, y tiene un librote así de apología a su padre, donde pues, trata de explicar, justificar sus acciones y darle cierta legalidad. Y lo que es muy interesante es cómo fue una lucha de padres e hijos, ¿no? Cómo estaba el padre en prisión y el hijo afuera. Eso pasó en varias cosas. También ahora que vayamos a Lecumberri, Octaviano Lisiaga, el director del penal, era maderista, y su hijo Lisiaga era contrarrevolucionario, y engañó a su papá para sacarle las llaves y liberar a otra joyita que se llama Félix Díaz, que era el sobrino de Porfirio Díaz, y otro que también tiene sus que veres en la historia. Justo cuando liberaron a Bernardo Reyes, la onda de aquí era, ya está, vámonos a Palacio Nacional, y Bernardo Reyes dijo, no, necesitamos a Félix Díaz. Entonces de aquí, ahí te van caballos, coches, cañones, soldados, a Lecumberri. Imagínense que la ciudad de 1910 tenía muchas más opciones de transporte que la ciudad de ahora. Podías viajar en caballo, en carreta, en trajinera, en tranvía, en coche. Había muchas opciones, más que ahora, en bicicleta, ¿no? Unos güeyes trataron de liberar, seguidores de Madero habían tratado de liberarlo, y en la refriega había muerto.
Esa fue la versión de Victoriano Huerta, ¿no? Que a los medios, al mundo entero, ¿no? A las embajadas y a todo el mundo, esto es lo que dijo. Lo que es muy a la mexicana es que para matar a Madero rentaron un taxi de un güey que era inglés, Mr. Strong, y nadie le pagó el taxi al señor. Le desmadraron su taxi, ¿no? Estaba lleno de balas y de sangres y sesos de Madero y la chingada. Y él, la verdad, no le importaba eso, lo único que quería era que le pagaran. Fue a Palacio Nacional y lo mandaron, se rieron de él hasta el cansancio, y el inglés fue a la embajada. Y en la embajada trataron de cobrarle legalmente al gobierno de Victoriano Huerta, y gracias a eso tuvieron como acceso a las pruebas forenses de que había muerto Madero asesinado y todo eso. Pero eso pasó hasta como un año después. Ya Victoriano Huerta hasta se había ido cuando se demostró que el asesinato así tan vil y culero que les esperaba, ¿no? Dicen que Madero no dijo nada, o sea, Madero lo agarró completamente por sorpresa, pero que Pino Suárez se alcanzó a pedir auxilio, ¿no? Sí pegó un gritillo y sí murió unos pasos más allá del coche. Aquí para allá unos metros, Pero sí sabían, no sabían. Lo que ellos pensaban es que iban a ir a Cuba. El embajador de Cuba, Márquez Sterling, tuvo una actuación destacada en la escena trágica. Desde que el coche diplomático cubano funcionó como ambulancia todo ese tiempo, hasta que se sumó como a la paz, ¿no? No podemos meternos en los asuntos de este país, mientras que el Henry Lane Wilson estaba duro y dale porque había que poner en la madre a Madero, que era un lunático, era su palabra favorita para describirlo. No estaba tan lejos, pero también Lane Wilson le pidió a Madero una lanita para un negocio privado cuando llegó de embajador a México. Y si algo tenía Madero es que su idea de republicano era no gastar. Por esto, por ejemplo, el Palacio Legislativo, que ahora es el Monumento de la Revolución, se quedó así porque Madero dijo, nunca se va a acabar, güey. Eso es justo una muestra de dispendio, güey, de gasto a lo pendejo de Porfirio Díaz. Como la estela de la luz. Como la estela de la luz. Y se tiene que quedar sin acabar para que nunca se nos olvide y no dediquemos recursos a obras pendejas. Casi le atina. Se llama la Puerta Mariana porque la hizo un güey que se llamaba Mariano. Esa calle que... ¿cómo se llama ahora? Pino Suárez, ¿no? Sí. En esa época se llamaba Flamencos. Y es por donde entraron los aspirantes del colegio de Tlalpan, ¿no? Gritaron en la primera puerta viva Bernardo Reyes y les abrieron la puerta y se metieron y tomaron la catedral. El capitán Escoto, su brazo derecho, güey, es un güey que no les puedo decir cómo se llama. Pobrecito, es que ese güey fue un criminal muy cabrón. Cuando llegaron, el capitán Escoto lo mandó a la torre de la catedral a echar ojo, ¿no? Tú nos vas a cubrir desde allá. Este capitán Escoto, imagínense, 20 años, güey, ¿no? A los 20 años, su primera pinche operación que comanda, güey, toma Palacio Nacional en 1 hora, güey, ¿no? Toma a Gustavo A. Madero, que llegaba a pedir auxilio, y al general García Peña, que era secretario de la Defensa, que llegaron a ver qué pasaba, y se dieron cuenta que el Palacio Nacional estaba tomado hasta que entraron. O sea, este es el país de Capulina, ¿no? Ya que se encontró con el Palacio Nacional tomado, pues dijo, bueno, ahora hay que encontrarnos con el resto de la contrarrevolución en Tlatelolco, ¿no? Y dejó una leve guardia aquí y se fue a Tlatelolco y a Lecumberri y lo que hemos hecho, ¿no? Cuando llegaron de regreso, llegaron así como llegamos nosotros, por ese lado, y Bernardo Reyes como que tal vez sospechó que algo estaba mal, que dijo, yo voy a ir a ver primero, ustedes espérenme aquí. El Zócalo en esa época tenía árboles, y
Y más o menos aquí debe haber estado el kiosco que ahora está en la Alameda Central. Y pues era un lugar bastante bonito, ¿no? Cuenta Rodolfo Reyes que el plan de Bernardo Reyes después de que tomara el poder era, bueno, lo traía redactado en una hoja y lo más importante era reproducir esa hoja, ¿no? Y difundir esa hoja donde decía que iba a establecer un gobierno de transición de unos cuantos meses y convocar elecciones y que él no quería el poder, etcétera, ¿no? Bernardo Reyes llegó a la puerta de Palacio Nacional, se abrió la puerta y allí había un güey que se llama Adolfo Basols con una ametralladora y lo recoció a tiros, sin decir nada, o sea, las 8 de la mañana del primer día de combates y el caudillo de los contras cayó abatido por la balacera, y eso hizo que todo cambiara, porque ya le habían ofrecido a Victoriano Huerta que se uniera a la contrarrevolución, pero justo le dijeron que iba a mandar Bernardo Reyes y dijo, no, yo la verdad pues, no quiero ser el número 2, ¿no? Entonces yo prefiero ser el número 1 de este lado. Pero cuando se murió Bernardo Reyes dijo, si allá falta un número 1, meto mi currículum. Que lo traigo. Fíjate que Victoriano Huerta trabajó para Bernardo Reyes y Bernardo Reyes lo corrió porque decía que no era de fiar, porque le encargó que comprara 5 burros y compró 2 y no trajo cambio. Así una carta súper ¿Tenía familia? Ajá, de que el güey es tranza, pero además tranza centavero, ¿no? O sea, ni siquiera es tranza, ¿no? Así se queda el cambio de la leche, güey, ¿no? Para construirlo trajo un montón de chinos, ¿no? Madero fue increíblemente racista contra los chinos. Yo creo que los campos de concentración se han de haber inventado en México contra los chinos. Justo pues no podía haber tanto chino trabajando, necesitaba los mexicanos tener trabajos, ¿no? Entonces Madero pasó unas leyes súper culeras contra la banda china, incluso así donde decían que estaba prohibido casarse con un chino porque obviamente tenían problemas del hígado y por eso tenían ese color tan feo. Cosas de nuestra cultura que ya hasta se nos olvidó que son racistas, vienen de ahí, como por ejemplo llamarle cabello chino al cabello rizado. Es un sarcasmo, los chinos tienen el cabello como púas, ¿no? Entonces de ahí se hizo el sarcasmo racista, eso de tienen cabello chino, alguien que tenía de... En el resto del mundo se dice cabello rizado, ¿no? O eso de las cuentas del chino, o chino japonés, come caca y no me des. Viene de toda esa época de racismo muy cabrón contra los chinos. De modo que en la decena trágica, que hubiera sido un camino excelente rumbo a la ciudadela, pues estaba prohibido porque los chinos les ponían en la madre a los soldados maderistas que pasaban por aquí. Los cañones en esa época pues eran bastante cabrones, o sea, podían llegar un tiro desde la ciudadela hasta acá. Eso significa que el güey que disparaba no veía dónde caía su bala. Tenía un artillero, un asistente artillero que iba a ver a dónde caían las balas y regresaba a decirle al jefe artillero en qué le estaba fallando, ¿no? Y como no había celulares, entonces pues tenían que inventársela con cornetas, banderas, señales de humo, chiflidos o muchas otras maneras las que se pudieran ocurrir, ¿no? Les cuento esto porque en estas calles murió, por ejemplo, un amigo de la familia que alguna vez me contó el abuelo, porque el güey veía como los tiros de la ciudadela se volaban y no caían en esta zona, sino se volaban, ¿no? Caían encima de la gente. Y entonces regresaba a la ciudadela a hacerle señales al pinche artillero, güey, te estás pasando, güey. Y se seguían volando los pinches tiros, ¿no? Obviamente
en esa época el chiste del combate era ponerle en la madre al artillero para que no pudieran apuntar los otros, ¿no? Entonces obviamente este güey pues, fue asesinado en alguno de los pinches combates. Y lo cabrón es que quedó del lado de los traidores. Lo interesante es que es un güey que murió tratando de salvar personas, tratando de que pues, ya no se muriera más gente, ¿no? Nada más una reflexión de eso de los héroes desconocidos que pues no entienden muy bien ni de qué lado están, lo único que no quieren es pues que la banda sufra, ¿no? Que haya más que a mitad de la escena trágica, justo un 2 de octubre que sí se olvidó, hubo una revuelta de gendarmes contra Benito Juárez, a favor de Porfirio Díaz, que curiosamente su eslogan era no reelección. Viva Porfirio Díaz, no reelección. Y Benito Juárez estaba despachando en Palacio Nacional y había el jefe de la Defensa Nacional no estaba, en cambio estaba un general que ha sido tal vez el más destacado en la historia del ejército mexicano, que es el general Sóstenes Rocha. Y Benito Juárez le encargó a Sóstenes Rocha que recuperara la ciudadela. Menos los Brani. Menos los Brani. Esos güeyes construyeron el aeropuerto. Y fueron los primeros en volar, güey, en tener una aerolínea, la chingada. Y el Lane Wilson en el pacto de la embajada proponía varios nombres para que sucedieran a Madero. Uno de ellos era Victoriano Huerta y uno era Tomás Brani. Y la neta, la historia de México hubiera sido otra si hubiera caído el poder en manos de ese güey que era de derecha, pero de esa derecha como sofisticada, ilustrada, ajá, sí, ¿no? Que era bastante, yo pienso, bastante mejor que la pinche hambre de poder que tenía Victoriano Huerta, ¿no? No era ni izquierda ni derecha, nomás era ganas de dominar al mundo. Ajá. Es importante que tengamos memoria del pasado, nada más para pues, no volverla a cagar en el futuro de la misma manera. Bueno amigos, eso ha sido todo. Comentarios. Son ustedes muy gentiles, muy amables, muy finísimas personas. Ya saben que los domingos rueda el Discibus Infinito. Si quieren acompañarnos un día, todos serán muy bienvenidos. A la velocidad del más lento y hasta donde aguante el más cansado. Y en las bajadas aprietan el freno y no los pulen. El domingo 28 vamos a ir a Chico y al Teutli. El domingo 21 vamos a ir a Minnesota. Va a haber pulque y tacos de rosa quienes lleguen en bici. Es un festival poético, callejero, como al mediodía del domingo 21. Ahí busquen en Facebook, ahí van a estar los chismes y los eventos.